¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Hoy nos toca tratar un tema a propósito del conflicto bélico del Medio Oriente que pone algunos riesgos en materia económica y particularmente en presiones para la inflación en el mundo, pero que en México en lo particular pues nos marca una perspectiva probablemente con ciertos matices distintos a los que veníamos abonando en términos del análisis. Es un hecho que la desaceleración de los precios de bienes y servicios como consecuencia de la política monetaria restrictiva del Banco de México y la apreciación que ha manifestado el peso en el periodo reciente, pues han sido factores claves en este proceso de desinflación en el país. Eso nos parece o nos debe de quedar muy claro, muy preciso en el análisis. Sin embargo, habría también que apuntar que la inflación en el país ha resistido distintos embates que no podemos perder de vista y que en todo caso habría que subrayar. El conflicto o la guerra en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania, la crisis de suministros de materia prima, de insumos, a raíz de este conflicto que estamos señalando, la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal de los Estados Unidos y sin duda, digamos, ahora, en este nuevo contexto, pues los impactos, hay que esperar los impactos del conflicto bélico en Medio Oriente. Bueno, todos estos elementos habría que tenerlos muy presentes, factores externos, que hay que tenerlo en perspectiva para revisar el comportamiento de los precios, el comportamiento de inflación en México. Vale la pena decir que el aumento de precios de bienes y servicios ha venido disminuyendo en los dos ámbitos generales, en la composición del Índice Nacional de Precios al Consumidor, en la tasa general, en la tasa subyacente, en la tasa de productos agropecuarios y en la propia tasa de canasta básica o canasta de consumo mínimo, que en general, con sus matices, vamos observando o estamos observando una reducción de los precios en bienes y en servicios. A nivel territorial, esto mismo se ha manifestado, es decir, un descenso de los precios a nivel de las 55 ciudades que encuesta el Banco de México y en las propias entidades federativas que ha bajado, digamos, el ritmo de crecimiento de la tasa inflacionaria en los estados. En este marco, en este nuevo contexto, pues sin duda hay nuevos riesgos y perspectivas para la inflación en el país. Veamos algunas evidencias que nos parece relevante destacar. La inflación, como lo hemos comentado en Ecoeconómico, viene disminuyendo paulatinamente desde enero, en el cual se reportó una tasa de 7.91%. Poco a poco, como se puede observar, viene bajando y cierra al mes de septiembre en un nivel de inflación de 4.45%. Es decir, hay una evidencia clara, precisa, puntual, de que en efecto la tasa general de inflación en el país viene disminuyendo gradualmente. En el caso de los precios agropecuarios, también en enero teníamos una tasa de 9.93%, bien baja paulatinamente, prácticamente en todos los meses, y en el mes de septiembre se reporta una tasa de productos agropecuarios de 3.25%. Sí hay que decir que no es homogéneo la reducción de precios. Por ejemplo, a septiembre, en términos anuales, frutas y verduras tuvo un aumento de 8.75, que está por encima
de la tasa de productos agropecuarios de 3.25 y está por encima de la tasa general de 4.45. Y los productos pecuarios tuvieron un ligero aumento anual a septiembre de 0.33%. Ya lo habíamos dicho, hay una heterogeneidad o hay una disparidad, ha sido una disminución dispareja en los componentes de los precios de los productos agropecuarios. En la canasta básica también observamos un descenso muy pronunciado a lo largo del presente año. En enero traemos una tasa de 8.51 de este año y la tasa a septiembre es de 4.01%. Y ahí podemos ver la perspectiva que hay una reducción gradual en el comportamiento de los precios de la canasta de consumo mínimo que nos confirma que en efecto ha habido una reducción generalizada de los precios en los distintos componentes y en los espacios del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Tenemos, como lo hemos comentado también en Ecoeconómico, pues tenemos 5 de las ciudades más caras de México, es Jacona, Michoacán, Mérida, Yucatán, Campeche, Tepic, Nayarit y Guadalajara, Jalisco. En promedio manifestaron una tasa de inflación de 6.06%, por arriba de la tasa nacional de 4.45%, y como decíamos, bueno, hay un comportamiento disparejo porque en contraste, 5 de las ciudades más baratas del país o con tasa más baja de inflación, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Tijuana, Baja California, Tampico, Tamaulipas, Toluca, Estado de México, Monclova, Coahuila, pues en promedio nos reportan una tasa de inflación de 3.2% por abajo de la tasa nacional de 4.45%. Y en los estados, destaco solamente los, digamos, de mayor tasa de inflación en el país, Yucatán con una tasa de 6.63%, Michoacán 5.82%, Campeche 5.73%, Nayarit 5.7% y Aguascalientes 5.4%. En promedio, estos estados reportan una tasa de inflación al mes de septiembre de 5.86%, por encima de la tasa nacional de 4.45%. Hay presiones inflacionarias a partir del conflicto de Medio Oriente. Por supuesto, destacamos algunos aspectos en este sentido. Digamos, el conflicto bélico vislumbra disrupciones económicas globales, un elemento que no debemos perder de vista. Y hay mayor dureza, así lo observamos en una perspectiva de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. 2 elementos que no debemos perder de vista, es decir, impactos negativos del conflicto bélico de Medio Oriente y la mayor dureza de la política restrictiva del gobierno de los Estados Unidos, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estos 2 elementos, por ejemplo, el conflicto bélico de Medio Oriente, pues nos está generando inestabilidad de los mercados accionarios ante mayor aversión al riesgo. Hay en perspectiva un posible aumento de precios internacionales del petróleo y de energéticos. Y bueno, hay un incremento de los precios de los fertilizantes nitrogenados. Estos elementos finalmente se convierten en aumentos en los costos y se refleja a final de cuentas en aumento de los precios de consumo final. Y en el caso de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿qué esperamos? Bueno, pues parece ser que en una semana más conoceremos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y hay consenso de que puede incrementar su tasa de referencia en 1/4 de punto porcentual. Esto la llevaría, la tasa de referencia de Estados Unidos, de 5.5% a 5.75%. Esto es, digamos, una noticia no tan buena para los mercados
y que obviamente contagia sus efectos para la economía de México. ¿Qué está sucediendo en la coyuntura, en el corto plazo? Pues hoy en la coyuntura vemos que hay una ligera depreciación del peso frente del dólar. El peso está perdiendo terreno. Lo tenemos al cierre de la jornada del viernes en 18 pesos con 20 centavos, cuando en promedio lo traíamos en el mes de septiembre en 17,70 aproximadamente. Entonces sí hay un proceso de depreciación que finalmente es consecuencia de que las inversiones se están anidando en los espacios más seguros. Y los espacios de activos financieros más seguros, pues habría que decirlo con toda puntualidad, pues es el dólar y es el oro. En los bonos a 10 años en Estados Unidos ya está en tasa de referencia, en tasa de interés 5%. Es un nivel histórico para los Estados Unidos que no lo habíamos observado por lo menos en la última década. Y esto es complicado porque esto implica los incrementos del costo del financiamiento en los Estados Unidos, aun cuando sea una buena renta para los inversionistas y para asegurarse todos los inversores en tener asegurado su dinero en inversiones de mayor seguridad en términos financieros. Y obviamente para México hay presiones inflacionarias. Sin duda estos elementos los llevan al haber mayor depreciación, al haber un incremento o alguna dureza en la política monetaria de los Estados Unidos, al haber incrementos en las materias primas, en los precios de las materias primas, particularmente el petróleo, pues esto es elementos de presión que seguramente van a incidir en el resto del año en aumentos de precios de bienes y servicios en el país. Y por eso la perspectiva, si bien por el momento no cambia, el año pasado cerró la tasa de inflación general en México en 7.82%. Hoy todavía los analistas, los expertos, tanto de la encuesta del Banco de México como la encuesta de Citibanamex, nos pone todavía en una tasa al cierre de este año de 4.7%. Sin embargo, hay presiones a la alza que vale la pena no perder de vista. Y la tasa hacia el 2024, la expectativa de aumento de los precios de bienes y servicios en el país es de 4%. Todavía se sigue sosteniendo que va a mantenerse en ese nivel, insisto, a reserva de estar observando las presiones económicas y monetarias que aquí estamos comentando. Hay una perspectiva de los precios que vale también la pena subrayar. La trilogía de precios entre paridad, tasa de interés e inflación son elementos que en el análisis no debemos perder de vista. Diríamos, en la política monetaria restrictiva de altas tasas de interés de referencia, es con el ánimo de que los precios continúen a la baja. Y la apreciación del peso frente al dólar ha servido también para este objetivo del Banco de México de reducir la inflación. Como ven ustedes, el acercamiento que hay entre tasas de interés, la convergencia entre tasas de interés y tasa de inflación en enero de este año, se juntaron, se acercaron. La tasa de referencia era de 10.5%, la tasa de interés de referencia, y la inflación en enero era de 7.91%. Se fue endureciendo la política monetaria, de ahí sube a 11%, en marzo aumenta a 11.25%, se mantiene, y la expectativa es que se mantenga hasta diciembre de este año en 11.25%, y vemos que esa determinación de mayor dureza de la política monetaria, con incremento en la tasa de interés, pues estaban provocando una reducción paulatina de la inflación en bienes y servicios. Ahí es muy claro esta reducción, y
vamos viendo que la estabilidad que está teniendo la paridad peso-dólar está contribuyendo, y lo vemos en la tendencia de este gráfico, están contribuyendo también a la reducción de la inflación en el país. La expectativa es que la ruta que va a tener el tipo de cambio es que cierre en 17.90 pesos por dólar, que la tasa de interés se mantenga en el actual nivel de 11.25, así va a cerrar, y que la tasa de inflación, como lo comentamos, esté cerrando en 4.7%. No obstante esto que estamos revisando, podríamos decir que se ha empezado a refugiar, aun cuando podemos observar que se ha refugiado las inversiones en refugios seguros de los Estados Unidos, el peso se estaría apreciando en este año en un 5.7%. Es decir, no obstante estos movimientos que está teniendo recientemente la tasa de interés y, por otro lado, la paridad peso-dólar, lo cierto es que aún así hay una apreciación del peso respecto al dólar en esta conducta que estamos comentando. ¿Qué podemos concluir? Como podemos observar, la inflación sigue disminuyendo en prácticamente todos los componentes. Existe el riesgo de que la inflación experimente un aumento adicional debido a la depreciación reciente del peso y al incremento del precio internacional del petróleo. La perspectiva de inflación es que cierre en 4.7% en este año, con una tasa de interés de referencia de 11.25% y una paridad peso-dólar de 17.90. Pese a la volatilidad del mercado accionario y las presiones de variables externas, la estabilidad de precios, clave de la economía nacional, se mantendrá en este año y nosotros vemos que se sostendrá en el próximo año. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.